¿Cómo podemos usar ChatGPT a la hora de trabajar en redes sociales para que nos agilice el proceso de estar haciendo publicaciones? Este es el tercer vídeo de la secuencia, así que si no los has visto, te invito a mirar los vídeos anteriores. El primero era de cómo entramos en ChatGPT, el segundo cómo nos habla en español. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico para ti que estás trabajando con redes sociales. Pasamos a la página de ChatGPT y ahora vamos a decirle instrucciones al chat. Lo primero aquí es que tú sepas bien clarito quién es tu público. Y si has hecho mi curso de Empodérate Online, si has comprado mi libro de Trabajar con Instagram con éxito, sabes que el primer paso es que realmente sepas con quién estás hablando. Tienes que decirle al chat quién es el público objetivo para que te tire ideas que son relevantes para tu público. Digamos que estás hablando a mujeres que tienen niños pequeños, que son madres, que tienen un negocio propio y además tienen un empleo. ¿Cuáles serían sus 10 principales problemas? Le preguntamos esto al chat y aquí nos va a tirar pues 10 problemas. De aquí, el proceso que tienes que hacer es mirar cuáles de estos te gustan. A lo mejor no todos te gustan. Puedes pedirle que te dé 10 más después. Puedes pedirle que te amplíe alguno de estos. Y digamos que quieres hacer un live. Puedes decir, ok, para el punto 4, desglósamelo en el modelo de cómo hacemos un vídeo con esto. Yo eso lo hablé en el vídeo anterior, así que si no lo has visto, ahí te expliqué cómo pedirlo. Digamos que quieres hacer un carrusel. Puedes agarrar las ideas de uno de estos puntos y desglosarlas en varias fotitos que pongas como carrusel. A lo mejor quieres hacer un reel sobre esta temática. Del mismo modo, puedes estar expandiendo cualquiera de ellas. Ahora, mira lo que ha pasado aquí. El número 10 ha quedado incompleto. Y esto pasa de vez en cuando, no es muy común. Entonces aquí le podemos decir, completa el punto 10, por favor. De vez en cuando hace esto. Y aquí te sigue la conversación por donde se cortó. Cuando el chat está muy saturado te puede pasar esto. Y también te puede pasar que el chat no te deje entrar, por supuesto, y te diga, estoy saturado ahora mismo, ¿no? Pues bueno, vuelves más tarde. Entonces, aquí tienes estas ideas. Digamos que el punto 10 nos gusta, la culpa y presión social para madres trabajadoras. Podemos decirle, conviérteme el punto 10 en un guión para un reel de 45 segundos. Un reel de los que tú vas a estar hablando a cámara y contestando esto. Y aquí nos está diciendo incluso, muestra una madre trabajando en su escritorio con su laptop, con el niño pequeño al lado, y voz en off. Después escena 2, escena 3. Mira, nos está poniendo el reel todo hecho. Luego lo vas a tener que filmar y editar, pero aquí tienes ya toda la idea. Así que si te estaba costando trabajo cómo hacerlo, te lo está diciendo entero. Y wow, nos está poniendo aquí, ya vamos por 8 escenas, 9 escenas. Puedes lograrlo, visita nuestro web o síguenos con redes para obtener más información. Ahí tienes una llamada a la acción. Y te señala que 45 segundos no da tiempo para describir todo esto. Nos está poniendo 10 escenas, que van a ser 10 escenas como media de 4 segundos y medio cada uno, ¿no? Entonces, son agilitas, posiblemente no tienes tiempo de hablar todo esto. Ese es un fallo que tiene el ChatGPT. Cuando le dices, quiero narrar esto en 45 segundos, posiblemente no te da del todo tiempo. Así que tienes que probarlo y desde luego ajustarlo. Y no te digo que recites el guión así nomás como te lo está diciendo, pero podrías hacerlo o simplemente ajustarlo o cambiar algo porque uno de estos puntos no te gusta, lo cambias por otra cosa. Pero bueno, confío que veas que esto es una herramienta súper buena para agilizarte el tema. Y volviendo a lo que vimos antes, nos tiraron 10 ideas. Estos son 10 publicaciones. O si estás haciendo un uso eficiente de redes, que es parte de lo que yo enseño, podrías agarrar uno de estos puntos, con cada uno de estos puntos, como una temática más larga, hacer un artículo de blog sobre eso, hacer un vídeo más largo para YouTube y después esa información la cortas y le haces también un reel y de pronto haces también un carrusel y de una misma temática has sacado 4 o 5 piezas de contenido. De modo que con esto puedes tener 10 semanas de contenido y que hemos tardado en hacerlo menos de 5 minutos. ¿Cómo quieres usar tu ChatGPT? ¿Qué clase de preguntas tienes? Porque realmente aquí el tema es cómo hacemos las preguntas correctas para que nos dé la respuesta correcta.
y podemos pedirle que ajuste el lenguaje, que ajuste cómo quiere hacer las cosas. Tengo otro vídeo, te lo dejo aquí, sobre cómo hacer las preguntas correctas en ChatGPT. Y por lo demás, si no te has suscrito todavía, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Estoy publicando herramientas prácticas para simplificar tu vida como mujer emprendedora. Nos vemos en el próximo vídeo.